Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Es un gusto y un placer que nos acompañen en cada video, en cada tema. Este canal se trata más que nada o primordialmente de aquellos que nos apasiona la lectura de la Biblia y que a veces queremos profundizar más o que tenemos dudas y aquí juntos encontramos respuestas con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, ahora dejo a mi esposo para que salude y como siempre nos diga cuál es el tema de hoy. Hola, gracias por acompañarnos y es un placer que estén en cada video que nosotros Realizamos. realizamos, que nos acompañen. Y esta tarde vamos a tener, tenemos un tema que me vino a la mente esta tarde y es cómo enfrentar los ataques del enemigo. Algún- Algunos ejemplos de ataques espirituales se pueden presentar de diversas formas, como tentaciones, según el libro de Santiago, como el juicio, la lujuria, y digo la lujuria porque al rato vamos a voy a especificar de eso, la envidia, la avaricia, la falta de paz y pensamientos de duda o cualquier otra cosa que nos aleje de Dios es considerado un ataque del enemigo. Y en nuestro diario vivir, creo que todos tenemos eso en un día común. Y mi pregunta ahorita tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te has sentido vulnerable a tal grado que pensaste, no puedo más con esto? Pues mientras vivamos vamos a ser tentados, según dice la palabra. Pero hoy tenemos una palabra poderosa que te ayudará y me ayudará a mí, nos ayudará a entender cuál es la estrategia del enemigo contra los hijos de Dios y cómo Dios responde a esos ataques. ¿Qué hacer cuando el enemigo nos ataca? Es lo que aprenderemos hoy a través de la palabra. La frase "nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien Devorar. devorar" proviene del Nuevo Testamento, específicamente de Primera de Pedro 5:8, donde el Pedro. apóstol Pedro advierte que el diablo acecha con la intención de devorar a las personas. La metáfora describe al diablo como un depredador poderoso y peligroso que busca oportunidades para tentar y causar daño a través del engaño, la tentación, el desánimo y el odio. Para enfrentar un ataque de Satanás, según la Biblia, debes resistir firmemente, apoyarte en la fe y usar la palabra de Dios tal como la usó nuestro Señor Jesucristo. Eso implica vestirse de la armadura de Dios, que consta, la armadura de Dios es la verdad, justicia, fe, salvación y la palabra de Dios. Depender de la oración y mantener una actitud de resistencia para que el diablo huya de nosotros. Esa es la introducción de la enseñanza del día de hoy. Y ahora le voy a preguntar a mi esposa Evelyn, ¿qué nos podría ella aportar referente a esto? Que cómo enfrentar los ataques del enemigo. ¿Qué hacer cuando Sí. llegan esas dudas, falta de paz, avaricia? Y todo está en los Todo pensamientos, está en los ¿verdad? pensamientos. Y son ataques espirituales. No se pueden, no hay. Si es un ataque espiritual, la defensa tiene que ser espiritual. Espiritual, así es. Así Esa es es. la clave. Esa es la clave. El enemigo nos conoce por cuanto sabe que fuimos arrebatados de sus manos en cuanto tomamos la decisión de decirle sí al Señor, sí a recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Y dice que en el libro de Pedro que nos ha transportado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces,
fuimos arrebatados de las manos del enemigo. El enemigo ya tenía un propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, que era el propósito de muerte, acabar con nosotros. Pero el Señor decidió darnos vida y vida en abundancia, y ahora vivimos en luz. Bueno, pues esos ataques, como has dicho, el enemigo no se va a quedar tranquilo y anda como león rugiente, bien lo has dicho, buscando a quien devorar. Pero damos gracias a Dios que siempre encontramos respuestas, palabra y cómo resistir, cómo zafarnos de ese depredador que anda como león rugiente, el diablo. Sabemos que Dios tiene un enemigo que se llama Satanás y que mora no lejos de nosotros, mora aún en nuestros pensamientos, mora en nuestra carne, mora en nuestros deseos todavía no sometidos. Y bueno, ¿en dónde podríamos encontrar respuestas a esa pregunta, cómo resistir a los ataques del enemigo? Si me acompañan al libro de Santiago, Santiago 4, versículo 7, lo dice muy claramente. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Santiago: someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de nosotros. Entonces, la respuesta así rápido es resistirle, resistir al diablo. Y me preguntarás entonces la segunda pregunta, ¿y cómo lo resisto, verdad? Pues si podemos desglosar este versículo, yo creo que va a ser más sencillo para nosotros. A ver, número 1, someterse a Dios. No se puede ganar la batalla contra el enemigo, como acabas de decir, son batallas espirituales. El enemigo se nos va a presentar espiritualmente en nuestros pensamientos. A ver, yo escribí aquí una lista en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en mis gustos. A veces unos gustos, unas malas adicciones no sometidas, en nuestros gustos, en nuestras necesidades, en temores, miedos, en nuestras luchas. Tenemos mucho problema con la desobediencia también. Queremos a veces resistir a ser obedientes. Nuestro carácter, el enemigo utiliza mucho nuestro carácter. A veces explotamos, a veces la falta de paciencia y pues imagínate las respuesta, también como bien acabas de decir, es espiritual. ¿Cómo? Sometiéndonos entonces a Dios, nos dice Santiago 4, 7, someternos a Dios. Entonces, conociendo a Dios, es muy importante conocer a Dios, cuál es su carácter y cuál es su propósito para con nosotros. El diablo sabe que el Señor tiene un propósito para nosotros y quiere impedir ese propósito y nos va a usar a nosotros mismos en nuestros pensamientos, cuando a veces para que tomemos malas decisiones, para que soltemos algún proyecto que ya le hayamos prometido a Dios, para que soltemos el arado, como dice, y volteemos para atrás. Quiere regresar. Entonces, exactamente, quiere distraernos. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando le conocemos, cuando tenemos una relación estrecha con Él, cuando conocemos también su autoridad, sometemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, sometemos nuestro carácter al Señor, le creemos, nos estamos sometiendo a Él. Número 2 dice, resistid al diablo. Seguimos en el mismo versículo 7 de Santiago 4. Resistir al diablo. Entonces, número 1, nos sometemos a Dios y número 2, le resistimos. Resistimos conociendo y entendiendo que tenemos que ser
¿cómo se llama esa palabra? Intencionales. Intencionales resistiendo, sabiendo que esos gustos que antes teníamos no son correctos, no son agradables. Hemos decidido vivir bajo la cobertura de un Dios santo, 3 veces santo, dice su palabra. Entonces, nuestra conducta de la mano de Él, de Dios mismo, debe de ser para el bien, rechazar todo aquello, eso es resistirlo, rechazar todo eso que me está llamando la atención, que sé, que no me llevará a nada bueno. Entonces, resistirlo. ¿Cómo le hago? No sé, no estar solo en el momento que lleguen los pensamientos negativos, muy negativos o medianamente negativos. Acompañarme de alguien que sé que esa persona es de muy buena influencia para mi vida espiritual. Siempre tenemos un amigo en el caminar con el Señor, con Cristo, que identificamos como que es muy buena influencia para mí. Resistirlo, Resistir. conociendo que el enemigo lo que quiere es distraerme, estar alertas, estar vigilantes, ser intencionales, que hay una lucha, que el enemigo va a querer en todo momento que regresemos a él, que nuestros pensamientos se desvíen, que tengamos dudas, que tengamos temores, Falta de paz. que tengamos inseguridades. Es necesario ser intencionales, es necesario estar vigilantes. Eso es resistir al diablo, pararnos firmes en la brecha, estar seguros de a quién hemos decidido seguir, estar seguro de con quién caminamos, con Dios, con el Señor Jesucristo. Y número 3 dice, y huirá de ustedes. El enemigo no tiene paciencia para estar aguantando nuestra resistencia. Tenemos también que conocer que Satanás es débil en eso y que nuestra lucha es contra potestades, contra huestes, contra demonios, pero que son débiles ante la resistencia en Dios y con Dios. Sí, debemos de practicar el dominio propio y mantenernos alertas. Dice, porque el diablo o el mal huirá porque no tiene poder sobre quien se opone activamente a él. Como dijiste, es débil. Si nos oponemos, si resistimos cierto tiempo, huirá de él porque no, es débil, pero no es débil por nuestras fuerzas, es débil por quien mora en nosotros. Amén. Dice, porque no debemos de apoyarnos en nuestras fuerzas, sino en las de Dios, y usar herramientas como la oración, la palabra de Dios y una conducta humilde para vencer al tentador. O sea, hay que ser humilde, oración y la palabra de Dios para vencerlo. Se vence con lo contrario que Él es, se atacan con eso, es como lo vence uno. No, porque como dice la palabra, no paguen mal con mal, porque si pagamos mal o actuamos como Él actúa, pues vamos a caer en su tentación. Pero si actuamos de acuerdo a lo que fuimos enseñados en la palabra de Dios, es cuando Él huye de nosotros. Y fíjate, pero también me llama la atención que en este versículo de primera de Pedro 5:8 dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero hay otras ocasiones en que el Señor nos anima a seguir adelante, a no resistir, sino vayan adelante. Por ejemplo, tengo en Josué 10:8, donde el Señor le dice a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Está insinuando a Josué que vaya adelante. En la primera de Pedro es mantenerte firme. Aquí ve adelante, ya te los entregué. Y en otra ocasión nos manda como en
En 2 de Timoteo 2:22 nos manda a huir de esas tentaciones del enemigo. Porque según la Biblia, nos manda a huir de las pasiones juveniles. No nos está diciendo resistan ahí firmes, no nos está diciendo vayan adelante, yo ya les entregué, nos manda huir. Huir es caminar al sentido contrario. ¿Por qué? Porque ese tipo de tentaciones, El diablo conoce nuestra ese debilidad. tipo de tentaciones no las vas a poder vencer, no las voy a poder vencer. Dice huye, y huir es ir al lado contrario donde esas tentaciones están. Así es. Ujú. Y dirás, ¿cómo voy a saber entonces cuando tenga esa sensación, esa tentación? Huyo, resisto, avanzo. Avanza, sí. Por eso dice la palabra que siempre debemos acudir a Él en oración y en conocimiento de la palabra, en conocimiento de su palabra. Cuando venimos en oración, el Espíritu Santo nos revela cuando le traemos al Señor, ¿verdad? Padre, estoy teniendo esta debilidad, o estoy teniendo estos temores, o este ataque, o esta tentación, cualquiera que sea. El Espíritu Santo va a empezar a revelarnos, a decir, en este caso, huye porque no vas a poder, porque te están, ahora sí que tentando con aquello que te cuesta mucho resistir. Efectivamente. Entonces va a ser obvio que tienes que, Evitarlo. si son amigos, por ejemplo, que te van a llevar a alguna conducta que precisamente te dañaron, te lastimaron, de donde Jesucristo te rescató y te lavó y ya te rescató de allí, pues es huir de esa tentación, de ese lugar, de esas amistades, de esa adicción, de esa persona, de ese trabajo aún, de esas compañías, de ese club, de eso lo que sea. Huir, resistir es cuando tus pensamientos puedes quitarlos con otro pensamiento que te trae paz, un pensamiento de algún versículo, como dice, cuando quiere venirte el agobio, la ansiedad, el temor, traer Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de reposo me hará descansar. Entonces, y con un pensamiento de Dios, llenarte de Dios, resistes a un pensamiento que te tienta a temer, que te tienta a desesperanza, o avanzar cuando el Señor te ha dado la palabra vas caminando en una dirección donde tú sabes que aquel impedimento, que aquel obstáculo que se te está presentando, Dios ya te dio la fortaleza, ya te dio la seguridad de que lo vas a vencer. Ya vas caminando en el nombre de Jesús. Amén. Tu seguridad, ya tienes bien tu identidad como hijo de Cristo, tu identidad como hijo de Dios, de Cristo, tu identidad como hijo de Dios, tu identidad como cristiano. Disculpen Confusión. mi error en las palabras. Tu identidad como hijo de Dios, sabes que aquello que tienes que avanzar porque estás seguro, ya eres una persona madura en el evangelio y sabes que ya estás en un nivel de que tú arrebatas, tú avanzas, el Señor va contigo. Y bueno, es importante, muy importante, de verdad, la oración, la lectura bíblica. Ahí es donde nos preparamos, ahí es donde nos ponemos, ¿verdad?, nuestra armadura, y ahí es donde nos fortalecemos y se aclara nuestro caminar, se aclaran nuestros pensamientos. Dice su palabra en 2 de Corintios 10:5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y bueno, pues eso nos dará victoria en el día para poder resistir el día malo. Amén.
Sí, para enfrentar un ataque de Satanás, según la Biblia, debemos resistir con fe y usando la armadura de Dios y la palabra de Dios como armas espirituales y depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Especialmente se recomienda proclamar las escrituras, mantenerse firme en la fe, como mencionaste tú, orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para vencer las mentiras y las tentaciones del adversario. Y ya que mencioné la armadura de Dios, es la armadura de Dios, les voy a hacer una lista para decir porque es el cinturón de la verdad, la coraza de la rectitud, calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y oración en el espíritu. Vemos que es todo espiritual, no dice lleva tantos hombres, lleva tantas lanzas, tantos arcos, flechas, caballos, no es Una buena cantidad de dinero. Es una buena cantidad de dinero, hombres, caballos, no, está hablando de una guerra espiritual que se necesita armas espirituales. Sí. ¿Y qué es la armadura? Bueno, se necesita armas espirituales porque no estamos peleando físicamente contra el enemigo. Es un enemigo invisible, es espiritual y por esa razón se necesitan armas espirituales. No es contra carne ni sangre, no es físico, hombre con hombre, soldado con soldado. No, es de debilidades Uh-huh. personales. Es el bien contra el mal. Es de pensamientos, es de verdad, es de rectitud, conductas. palabra de Dios. Sí, es de conducta, es de cosas pues internas donde nos ataca el enemigo. Y ahorita que mencionas la armadura de Dios, el mismo Jesucristo fue tentado en el desierto. En Lucas 4, del 1 al 13, nos habla que fue él mismo, fue tentado por el enemigo. ¿Y cómo le resistió con la palabra? El enemigo, conociendo que era el Hijo de Dios, le tentó, le amenazó, le atacó con la Biblia, transversando los versículos, acomodándolos a su manera malévola de querer que cayera cambiar el propósito. Sucumbiera el Señor Jesucristo, pero él conociendo al enemigo, conociendo las acechanzas del enemigo, utilizó también él la palabra, pero utilizada correctamente. ¿Y qué es correctamente e incorrectamente? Con la misma Biblia podemos caer en tentación y con la misma Biblia podemos salir de esa tentación. La diferencia es cómo la manejamos. Si la manejamos en el sentido de continuar el propósito de Dios para nuestra vida o querer regresarnos a una vida donde no hay propósito. Sí, ahora que mencionas que las palabras tienen poder, efectivamente la Biblia en sí tiene poder. Es fundamental, se debe contradecir las palabras negativas del enemigo y centrarte en la fe para que tus acciones cambien. La Biblia describe una guerra espiritual en la que todos están involucrados. La única opción es ser vencido o resistir, luchando la buena batalla. Amén, así es. Y pues mis amados, para concluir este hermoso tema, a mí me encanta resistir el mal con el bien. Es uno de los temas que el Señor más disfruta porque Él disfruta esforzarnos, resguardarnos, empoderarnos, revelarnos, ¿verdad? Pues esa armadura, ese poder en nosotros. Entonces, como el tema lo fue cómo enfrentar un ataque del enemigo, yo quisiera finalizar con Efesios 6 del 10, no, perdón, del 10 al 13, del 10 al 12. Y dice así: por lo demás, hermanos míos,
fortalézcanse en el Señor. El Señor ama llenarnos de sus fuerzas, fortalecernos. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse de toda armadura de Dios. Cuando dice vístanse, que vistamos al hombre interior, no que nos vistamos por afuera, ¿verdad? Esto sí, tenemos que andar bien vestiditos correctamente, pero que vistamos al hombre interior que tenemos dentro de nosotros, o sea, nuestros pensamientos, vestir nuestro corazón, vestir nuestra fe, vestir nuestro carácter y nuestra identidad como hijos de Cristo, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, ¿verdad? Véstanse de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, como ya bien lo dijiste, contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que nos atacan principalmente nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras emociones, y nos debilitan. Pero gloria a Dios, gracias sean dadas al Señor Jesucristo, porque nos ha dado espíritu de poder, Amén. de amor y de dominio propio, para que podamos vencer todo pues al enemigo, ¿verdad? Que quiere distraernos. Y en este momento, ¿cómo estás tú? Yo te digo que te sometas, como dices tu palabra, que nos sometamos todos a Dios, que resistamos al diablo y que Él huirá de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Señor, gracias porque tú estás atento a cualquier debilidad que tengamos, y cuando están nuestros pensamientos, Señor, llevándonos a tomar decisiones que no son buenas para nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar que en tu palabra, Padre, y cuando nos acercamos a ti en oración, tú nos fortaleces, Señor, y tú nos ayudas a resistir al hombre malo. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros. Gracias porque en ti encontramos esa fortaleza, en ti encontramos esa verdad, esa luz, y que tú siempre respondes, mi Dios, y que dice tu palabra que no nos dejarás caer en tentación más grande, Señor, de la que podamos resistir. En ti confiamos, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en este video. Esperamos, mi esposo y yo, de mucha ayuda, y que podamos seguir resistiendo los ataques del enemigo. Hasta luego. Adiós. Suscríbanse si no lo han hecho y estén atentos para más conociendo la más verdad. temas. Sí, y conociendo. Adiós, bye.